Hola amigos de Entre las Sombras, ¿cómo han estado? ¿Cómo pasaron este 31 de octubre? ¿Tienen algún susto que quieran compartir en Entre las Sombras? ¿Alguna vez ha escuchado acerca de las apariciones en la carretera? ¿Ha tenido alguna experiencia relacionada con eso? Yo lo más que he visto en las carreteras son las personas que se ven obligadas a caminar debido a sus trabajos casi sobre el asfalto porque no hay espacio en el que puedan transitar y que sea seguro para ellos. También he visto las múltiples cruces que nos hablan de las pérdidas que han sufrido algunas personas en las carreteras. Y por otra parte, me pregunto, ¿cree usted en las limpias? ¿Cree usted en los fantasmas que se pueden ligar a las personas? La historia de Pablo tiene los tres factores. ¿Qué le parece si la escuchamos? Hola, soy Pablo y me decidí a enviarte mi historia porque en los pocos videos que has subido he visto que no has mencionado mucho acerca de los fantasmas que se quedan ligados a las personas. Has tocado el tema muy por encima desde mi perspectiva. También las limpias las has dejado un poco de lado y lo que no has mencionado para nada son los fantasmas de las carreteras. Y los que tenemos la experiencia de trabajar en este ámbito sabemos que ocurren muchas historias en las carreteras que muchas veces no podemos explicar. Esta es mi historia. Yo trabajo llevando antenas, sí, antenas de las que les ponen las señales para los streamings y esas cosas. Así que me dedico a ir de pueblo en pueblo llevando las antenas cuando las empresas me lo piden. También me toca colocarlas y ese tipo de cosas, pero no tiene nada que ver con la historia. Por aquellos días, hace, no sé, 1 o 2 años, mi hermana Clara empezó a tener muchas extrañas apariciones en su casa. Les llamo apariciones porque no se me ocurre más cómo decirles. Eran sombras que se presentaban sobre todo en los espejos. Ella empezó a creer que le habían hecho algo, sobre todo porque se había separado de su novio, un sujeto que creía mucho en las historias de terror y en los amarres y esas cosas. Entonces mi tía le recomendó ir con Doña Rosita. Doña Rosita es una mujer que hace limpias de todo tipo, con huevo y con hierbas. Y ella le recomendó a mi hermana ir a 3 o 4 sesiones. En una de las sesiones mi hermana me invitó a acompañarla, o más bien me pidió que la acompañara porque a veces las cosas que le decía doña Rosita le parecían muy extrañas. En la cuarta sesión ella ya había dejado de ver las sombras que aparecían en su casa, pero algo le parecía intranquilo todavía en su espacio, así que me pidió que la acompañara porque doña Rosita le dijo que el problema no era ella, sino alguien más, y como mis papás ya la habían acompañado en una sesión anterior, pues solo quedaba yo. Yo fui, la verdad, un poco escéptico. A pesar de que sí me han pasado cosas en la carretera, no creí que fuera importante asistir a esa sesión, pero como mi hermana insistió tanto, decidí acompañarla. En cuanto doña Rosita me vio, se echó para atrás y le dijo a mi hermana que me tenía que esperar. Se fue a poner unas cosas, parecía un rosario gigante sobre el cuello. Entonces me dijo que a quien tenía que hacerle la limpia era a mí, que en realidad mi hermana no era la que estaba llamando a esas presencias. Me hizo una limpia y me pidió regresar. Yo no estaba muy convencido, pero mi hermana me insistió porque ella estaba cansada de ver cosas. Entonces, para que mi hermana se quedara tranquila, decidí regresar con doña Rosita. Esa vez entré yo solo. Cuando mi hermana se quedó afuera, doña Rosita finalmente se decidió a hablarme y me dijo que yo tenía un fantasma ligado en mi espalda. No sabía en dónde lo había pellado, quizá en uno de mis tantos viajes de carretera. Yo le comenté que alguna vez había visto en la carretera de Puebla una mujer, pero que simplemente la vi pasando por la carretera como si caminara hacia su casa. Se me hizo raro porque en lugar de caminar sobre la banqueta, vamos a decirle banqueta porque en realidad es un pedazo de terracería al que le quitaron el pasto para que la gente pueda transitar, la mujer caminaba sobre el asfalto. Entonces me sorprendió y me quedé pensando en cuántas personas tienen que hacer esos trayectos diarios a su casa. Después se me hizo raro porque ya no vi a la mujer. A partir de ese momento lo olvidé, simplemente se me fue de la cabeza y fue más o menos al tiempo que mi hermana empezó a ver las sombras en la casa. Doña Rosita me dijo que ese fantasma se había quedado en mi espalda y que no se quería separar de mí, pero no sabía cuáles eran sus intenciones. Por desgracia yo lo descubrí pronto. Una noche me mandaron otra vez de regreso a Puebla. Iba a una población alejada de la zona de Zacatlán. Entonces
decidí emprender mi camino ya tarde porque a esa hora empezaba a haber menos tráfico y así me evitaba los claxons y todas esas cosas que me ponen nervioso cuando voy en el camino. Esta vez me acerqué como a las 2 o 3 de la mañana a la misma zona por la que había visto a la mujer la vez anterior. Y ahí estaba otra vez, o al menos eso creí. La vi de muy lejos y empecé a avanzar más despacio porque de pronto el camino se puso muy oscuro y a pesar de las luces, la neblina no me dejaba ver. Obviamente mientras más me acercaba, la mujer se volvía más grande. No quiero decir que crecía, sino que simplemente su figura se veía más cerca de mí. Entonces, cuando pasé cerca de ella, me di cuenta que otra vez había desaparecido. En ese momento me empecé a poner nervioso al recordar lo que me había dicho doña Rosita, y justo en ese instante algo golpeó mi asiento en la parte de atrás. No supe qué hacer. Quise asomarme por el retrovisor, pero apenas vi por la esquina una sombra que iba sentada detrás de mí. No quise voltear, concentré mi mirada en el volante y me quedé paralizado. Seguí manejando hasta que de pronto la neblina se desvaneció como si nunca hubiera estado ahí. Dejé de sentir la sensación de que iba acompañado. Bajé la velocidad y volteé hacia atrás y no había nada. Regresé a la ciudad todavía con la idea de que algo estaba conmigo. Regresé también con doña Rosita. Ella me dijo que me iba a costar más de una limpia el poder librarme de ese espíritu. Y sobre todo tenía que regresar pero de día y poner una cruz en ese lugar, además de flores. Me pareció muy exagerado y entonces decidí ignorar lo que doña Rosita me había dicho. Hasta que uno de esos días después subí a mi carro para ir a hacer las compras. Entonces otra vez alguien golpeó en mi espalda. No era de noche, era de día, fue lo más increíble. Al voltearme para ver qué pasaba, perdí el control del volante y me estrellé contra un poste. Me lastimé el cuello y anduve varios días con collarín. Solo después de ese día decidí regresar a la carretera de Puebla con una cruz y unas flores. También llevé unas veladoras y un vaso de agua. No sabía el nombre de la persona. Solo supe que cuando llegué ahí me sorprendí porque había mucha ropa tirada y el ambiente se sentía pesado. Regresé y le conté eso a doña Rosita. Entonces me ayudó a investigar. Ella fue más hábil que yo porque buscó de inmediato el lugar en internet y descubrimos que ahí habían asaltado un camión y por desgracia lo habían quemado con las personas adentro. No supe qué pasó después. Yo simplemente dejé la cruz, las flores y le rogué a la persona que me estaba siguiendo que se detuviera. Yo no podía hacer nada para ayudarla. Lo único que podía hacer era encomendarla a Dios para que salvara su alma y le permitiera descansar. No te olvides de contar estas historias de carretera, porque somos muchos los que hemos pasado por este tipo de anécdotas que la gente muchas veces no cree, pero que en realidad están ahí y que muchas veces a nosotros nos deja un mal sabor de boca o una experiencia que quizá no nos gustaría recordar, pero que no por eso es menos real. ¿Usted qué cree? ¿Ha tenido alguna experiencia en carretera como la que le ocurrió a Pablo? ¿Qué cree que haya sido lo que quería la mujer que lo detuvo justamente ahí, en ese espacio en donde pasó ese accidente tan terrible que ojalá no se repita otra vez? Si Pablo escucha esta historia, que sepa que ya la publicamos para que toda la gente conozca este tipo de historias que ocurren en la carretera. Y si usted tiene alguna otra historia como la de Pablo o una diferente que también haya ocurrido en carretera o en algún otro espacio, no se olvide de escribirnos a entrelassombras08@gmail.com y síganos para más historias entre las sombras.